Llevo 8 meses viviendo en España. Cuando recuerdo el día que llegué aquí en agosto, me doy cuenta que muchas cosas han cambiado desde entonces. Para ver mis cambios y ver cómo he crecido, hay que volver al principio. En primer lugar, ¿por qué quería estudiar en el extranjero? ¿Y por qué quería hacerlo durante un año entero si la mayoría de la gente que conocí que iban a hacerlo durante solo un cuatrimestre? Fui muy afortunada en mi infancia y adolescencia por tener unos padres a quienes les encantaba viajar y tenían los recursos para hacerlo. También estaba muy próxima a los estudiantes extranjeros cuando estaba en el instituto. A partir de mi tercer año de instituto, mis padres fueron anfitriones de estudiantes extranjeras que vivían en mi casa. Nos llevábamos muy bien, incluso éramos como hermanas. Hicieron todo con nosotros como si fueran parte de la familia y sin duda experimentaron la cultura americana. Yo quería tener una experiencia intercultural como las de ellas. No quería ser una turista, ni ir de vacaciones, ni intentar ver todos los países que pudiera. Quería mudarme a otro país y vivir allá, integrándome completamente en la cultura. Conocer la gente, las costumbres, la rutina diaria como habían hecho los extranjeros en los Estados Unidos. Vine a España llena de esperanza y expectativas, con mucha dedicación. Esperaba irme del país con fluidez en el idioma. Quería hacer un montón de amigos españoles en la universidad, y aunque sí es verdad que he mejorado en estos aspectos, fueron más difíciles de cumplir de lo que esperaba y además me he dado cuenta de que hay mucho más que viene con la experiencia de estudiar en el extranjero, más que simplemente conocer gente y hablar el idioma. Era ingenua y pensaba que estudiar en el extranjero iba a ser fácil por la experiencia que tenía viajando. Eso no era verdad. Vine a España y me encontré que la vida es completamente distinta. Tenía que viajar 1 hora en tren todos los días para llegar a la universidad, mientras en casa siempre me despertaba 15 minutos antes de la hora de clase, que era en el edificio justo al lado de mi residencia. Me costaba seguir el compromiso de hablar en español después de un par de semanas, sobre todo cuando estaba con amigos americanos. Era más difícil de lo que esperaba hacer amigos españoles en la universidad y con la barrera del lenguaje muchas veces me sentía fuera del lugar. Empecé a darme cuenta de cómo había subestimado a mis amigos extranjeros que conocí en los Estados Unidos y los esfuerzos que hicieron por dejar su cultura y a sus amigos en su país de origen. En realidad aprendí tantas cosas de esta cultura y estas personas que todos mis esfuerzos merecieron la pena. Conocí a tanta gente que todos los días me acuerdo de no presuponer cosas de los demás, porque todo el mundo viene de un pasado distinto y lucha sus propias batallas. En fin, pensaba que tenía una perspectiva global antes de venir aquí, pero vivir en otro país durante 8 meses ha cambiado la manera en que veo el mundo a mi alrededor de una manera que no imaginaba que fuera posible. Aunque echo mucho de menos mi casa, el pensamiento de volver me parece un poco extraño. De alguna manera, España también es mi casa. Me siento cómoda aquí, pero sé, al igual que el cambio que tuve que hacer en agosto, mi tiempo para estar fuera de mi zona de confort se está acercando de nuevo. Sé que puedo volver a vivir en otro país en algún momento de mi vida. Estoy agradecida de haber tenido esta experiencia porque me ha ayudado a seguir intentar ver siempre que todo el mundo viene de un lugar distinto y que todo el mundo tiene distintos valores que influyen cada una de sus acciones. Y como alguien que está constantemente creciendo y aprendiendo de esta comunidad global, es mi responsabilidad tener eso en cuenta y celebrar esas diferencias. Ahora estoy mucho más consciente de culturas, flexible, independiente y autosuficiente. Gracias a todas las personas que conocí y a España por este año muy gratificante.